uno no va por la vida hablando del acromio. Entonces, si uno no sabe, sale ahuyentado después del trabajo práctico. Bien, y ahora vamos a pensar cómo se ven los huesos en los cortes. No estamos hablando de bioimágenes todavía, vamos a tener una clase aparte de bioimágenes. Pero sí me importa que se den cuenta la tridimensionalidad, cómo se comportan las estructuras en 3 dimensiones en referencia a los cortes que nosotros hacemos a una determinada parte del cuerpo. Esto es una radiografía, esto es un corte, ¿sí? Esto es una resonancia, esto es otro corte y esto es otro corte. Yo acá abajito, bueno, en este caso arriba, pero vean cómo acá abajito les estoy mostrando cómo incide ese corte en las estructuras óseas. Bien, antes de eso vamos a ver esta imagen. ¿Qué es lo que sucede? La escápula en posición anatómica, esto lo estamos viendo desde superior. La escápula es esta que vemos acá. La escápula en posición anatómica no está abierta mirando hacia anterior, sino que está levemente inclinada hacia posterior. Esta sería la parte más medial, este sería el acromion, o sea, como que la cavidad glenoidea no es que está mirando hacia lateral, está mirando hacia lateral, pero también hacia anterior, ¿sí? Está como oblicua. Primera cosa, esa es la posición anatómica de la escápula. Segunda cosa, relaciones que tienen óseas. Primero, ya lo dijimos, articula el acromion con la clavícula queda por arriba de la apófisis coracoides, acá se ve un poquito la escotadura, esto sería el borde superior de la escápula, el ángulo, queda al ladito de las costillas, ¿sí? O sea que si yo hago un corte en este sentido me voy a encontrar con otros huesos que no, por ahí ustedes dicen, ¿qué son esos huesos? Bueno, voy a tener costillas, el húmero siempre va a ser el más lateral, si lo vemos desde una perspectiva lateral lo vamos a ver así, ¿sí? La espina en dirección al acromion, el acromion arriba de la cabeza del húmero, como lo habíamos dicho hace un ratito, la clavícula, vean que no es que queda al mismo nivel del acromion, sino que se va bastante más hacia anterior para articular con esto que se llama manubrio esternal, ¿ven? Entonces, más o menos va quedando la tridimensionalidad. Y si lo vemos desde anterior, esto ya es más conocido, vemos la clavícula, el acromion, la apófisis coracoides. Acá está el ligamento que habíamos dicho antes. Bien, dicho todo esto, o más o menos asociado o relacionado a las otras estructuras óseas, vamos a ver esto que se ve acá. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Alguno puede llegar a ver en este corte algo de la escápula? Siempre estamos pensando en la escápula, ¿no? Primero, ¿se ve la escápula? Sí, se ve la escápula. Ahora, ¿qué cosa se ve de la escápula? Porque acá ya no se ve toda la escápula como en la radiografía, sino que se ve un corte, que sería este corte. Este no es un corte, nosotros comúnmente no hacemos diferencias en cuanto a los cortes coronales. Para nosotros como que los cortes coronales son todos coronales, como que no hay oblicuos en un corte coronal. La realidad es que este no es un corte coronal, es un corte oblicuo, pero le decimos corte coronal, ¿sí? No está mal. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Tenemos esto que era la cabeza del húmero, que era eso que está acá, y arriba, si es un corte coronal, un repasito de planos. Si es un corte coronal, yo puedo decir estructuras superiores, inferiores, laterales y mediales. No puedo decir posterior y anterior, porque es un corte. Bueno, ahora no. Siempre los planos nosotros los habíamos descrito en 2 dimensiones. Sí, habíamos dicho, esta no fue exactamente la clase que usé, pero habíamos dicho que todos los planos tienen 2 dimensiones, una en este sentido y otra en este sentido. Y yo puedo dibujar muchas cosas en este plano, pero no puedo saber lo que hay atrás o lo que hay adelante, porque es un plano, ¿sí? Entonces a eso me refiero cuando yo digo que es un plano. En este plano se llama frontal o coronal, ¿sí? Acá tienen el nombre. Estos planos son los sagitales y estos planos son los axiales o horizontales. Ahora estamos analizando este corte. ¿Ok? Si en este corte yo lo tengo asociado a un corte frontal, solamente puedo dar o puedo encontrar cosas que están arriba, cosas que están abajo, laterales o mediales, porque estoy analizando el corte, ¿sí? En este caso, este corte que estamos trabajando ahora sería un coronal. Bien, dicho esto, no sé qué hay atrás o qué hay adelante. Lo que sí sé es que hay arriba, superior, que esto es superior, esto es inferior, lateral y medial. ¿Por qué sé que esto es inferior y esto es superior? Porque veo que el húmero, que claramente esto va a ser algo del húmero, que este sería la parte de la diáfisis del húmero que va a ir hacia abajo, así es que ya sé que esto es inferior, la cabeza es superior. Pero volvamos a la escápula. ¿Ven cosas de la escápula acá? ¿Algunos se anima a tirarme algo de la escápula como para decir que es superior, medial, lateral? El De lo que... acromion arriba. Muy bien, vamos con el... Esto que está acá, que parece que no es, que pareciera que no es un hueso, esto que está acá no puede ser otra cosa que no sea el acromio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es superficial, yo el acromio lo puedo palpar, de hecho lo continúo con la espina y lateralmente lo voy a encontrar acá arriba de la cabeza, entonces esto que está acá es el acromio. Yo el acromio siempre lo voy a tener arriba, así que puedo decir que esto es superior. Además, veo que hay una estructura medial. ¿Qué creen que es esto que está acá? La clavícula. Muy bien, la clavícula. Entonces encontramos que acá está la articulación acromio-clavicular. Nos van a preguntar las cosas así.
porque por las relaciones nosotros vamos sacando las cosas. Acromion, clavícula, y acá tenemos otra relación. ¿Qué parece que es esto? La cavidad glenoidea. Muy bien, la cavidad glenoidea. ¿Se entiende entonces que siempre hablamos de lo mismo? Estamos siempre hablando de lo mismo. Y acá obviamente hay músculos y otras cosas, pero no hemos visto todavía músculos, así que no nos vamos a meter ahí. Entonces, solamente por saber la escápula medianamente bien como la sabemos nosotros, podemos decir que este corte es coronal y que esto es superior, esto es inferior, esto es lateral y esto es medial. Ahora lo voy a decir yo, ¿sí? Como sé que esta estructura es el acromion porque está arriba del húmero y no hay otra cosa que no sea el acromion lo que esté arriba del húmero y que sea hueso, como se ve el hueso acá, acá, acá y acá. Bueno, yo no lo estoy diciendo, pero lo vamos a ver más adelante en bioimágenes, que esto es un hueso y esto es músculo, ¿sí? Pero lo vamos a ir trabajando con el tiempo. Bien, como este es el acromion, yo sé que esto es superior y que esto es inferior. Y que además sé que si este es el acromion y esta es la cavidad glenoidea, mira hacia lateral. O sea que esto es lateral y esto es medial. De hecho, esto vendría a ser el cuello de la escápula. Cavidad glenoidea sería todo esto articulando con la cabeza del húmero, ¿sí? Después nos damos cuenta que hay un músculo arriba, hay otro músculo acá, hay otro músculo acá, hay otro músculo acá, otro músculo acá. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿se entendió entonces más o menos este corte en cuanto a la escápula al menos? Bien, yo ahora les voy a preguntar algo que es difícil, pero para complicarle la existencia, sino todo muy fácil. ¿Qué espacio es esto que está acá? O sea, si yo les marco acá, este espacio que está acá, ¿qué sería? Supraespinoso. Muy bien. O sea que esto que estoy marcando acá sería parte de la fosa supraespinosa. Joao hizo trampa porque sabe que este músculo se llama supraespinoso. Pero esta es la fosa supraespinosa. Por más que yo no vea la fosa, porque la fosa es un espacio, como veo que el músculo se llama también supraespinoso, va en esta dirección. Esto lo van a ir sacando más adelante. Pero sepan que acá lo que estoy haciendo es un corte coronal pasando por la fosa supraespinosa. O sea que estamos pasando, si quieren, se los muestro, estamos pasando por acá, ¿sí? Una cosa, algo así. Entonces lo que estoy viendo ahí es la fosa supraespinosa. Es esa incontinuidad ósea, se veía así, ¿sí? Si quieren, se los muestro más cerquita. A ver. O sea, esta es una vista, obviamente esta es una vista lateral, ¿sí? O sea, este no es una vista lateral, esta es una vista, si quieren, de frente, si quieren, como para que lo entiendan. Pero este corte que va a pasar en esta dirección está pasando sobre esta fosa. O sea que está pasando el corte coronal pasando así, sobre esta fosa. Y en esta fosa, que es parte de la cara posterior, que ya lo dijimos hace un ratito, la fosa supraespinosa e infraespinosa es parte de la cara posterior, que es convexa, va a salir por acá un músculo que se llama supraespinoso, que fue lo que dijo Joao, que es este músculo que va a ir en dirección a una parte, a insertarse al húmero. ¿Se entendió? Es un poquito difícil lo que acabo de decir, pero para que más o menos se entienda que se ve el 100% de las cosas, ¿sí? Bien, pasamos a otro corte. Vamos entonces a pensar este corte. Este corte, ya vimos uno frontal o coronal, ahora estamos viendo un corte sagital, específicamente un parasagital, ¿sí? O sea que está lejos de la línea media del cuerpo y está pasando más o menos justo donde aparece este corte que está acá, o sea, más o menos por acá, ¿bien? Y vemos que esta forma, uno dice, pero ¿qué forma rara es esta? Este es el hueso, este es un hueso y este es otro hueso. Ven que acá se ve un hueso, 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 este es músculo, 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 músculo. Bien, de estos tres, este y este, dos de estos tres huesos que acabo de marcar son escápula. Esto es escápula y esto es clavícula, ¿sí? O sea que estamos marcando parte de la clavícula, parte de la escápula y nuevamente escápula. Esto que está acá, escápula, sería la espina, la parte más superficial, la que ustedes se pueden palpar, solamente que nos estamos yendo un poquito más hacia medial. Esto sería la espina, esto sería la clavícula y esto sería la escápula con la apófisis coracoides hacia anterior. O sea que esto sería anterior, esto sería superior, esto sería inferior y esto sería posterior. Este es un poco más difícil, pero ustedes tendrían que decirme, pero en ningún momento vimos que la escápula tenía esta forma y que estaba tan alejada de la espina. Bueno, lo que sucede es que por eso uno tiene que empezar a adecuar el ojo con las bioimágenes, porque nos muestra la tridimensionalidad del hueso de otra forma y nos ayuda a entender cómo se relacionan las estructuras entre sí. Vamos a usar nuevamente la imagen que habíamos usado para ver el otro corte. ¿Sí? O sea, lo vamos a dar vuelta porque para si coincide, vamos a dar vuelta a esto, bien, ahí sí. ¿Y qué es lo que vemos? Que si yo empiezo a meterme un poquito más adentro y empiezo a hacer cortes, en un momento tiene esa forma, de hecho, tiene bastante esa forma, y la parte más posterior es la espina, ¿sí? O sea que esto que está acá es una parte de la apófisis coracoides unida, si quieren, al cuello o parte del cuello de la escápula, y más lejos, la espina de la escápula que va a alojar
a una fosa que se llama fosa, o que me va a dividir una fosa que se llama fosa supraespinosa y una fosa que se llama infraespinosa. ¿Se entiende? O sea que esto sería anterior, esto sería posterior, y además veo que esto es superficial. La grasa que vemos acá es bastante, pero normalmente tendría que estar un poco más en la superficie de la espina, sí, es bastante más superficial. Y este hueso que vemos acá adelante, porque ya saben ustedes anato, tendrían que saber qué es la clavícula. ¿Por qué? Porque en un par de momentos lo dije. ¿Qué cosa estaba arriba de la apófisis coracoides? La clavícula. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿hay un hueso que sea de la escápula misma que esté arriba de la apófisis coracoides? No hay nada arriba de la apófisis coracoides de la escápula. El húmero acá ya no lo encuentro, estoy muy medial, entonces sí o sí tiene que ser la clavícula. ¿Puedo pensar que son costillas? No, todavía estoy muy lateral para que sean costillas. Conclusión, esta es la espina de la escápula, esta sería parte del cuello uniéndose a esto que sería la apófisis coracoides, y arriba veo la clavícula. ¿Qué parte de la clavícula? Y vendría a ser la parte más lateral, o sea, el extremo acromial de la clavícula. ¿Por qué es importante que ustedes empiecen a ver esto? Porque ya empiezan a darse cuenta que no es simplemente agarrar el atlas y ponerle nombre a las cosas, que tampoco es simplemente leer la teoría y quedarse con eso en la cabeza, sino que hay que ponerse un poquito a prueba y que hay que ver otras imágenes, trabajar con el docente, y en eso se empieza a construir esas relaciones que estamos sacando nosotros, que hacen que ustedes no solamente lo memoricen, sino que empiezan como a entrelazar sus neuronas una con otra, y eso se empieza a solidificar, ¿sí? Después lo repasan y no se les olvida. Bien, no es lo mismo, esto lamentablemente lo dicen como si fuese lo mismo. Estos 2 minutos que voy a decir ahora, tómenlo como método de estudio, digamos. No es lo mismo repasar que repetir. ¿Y qué diferencia hay entre repetir y repasar para ustedes? Si yo le digo a ustedes que tienen que repetir muchas veces la información, ¿es lo mismo decir tienen que repetir muchas veces o 2 o 3 veces la información que repasar? ¿Qué carga tiene la palabra repasar diferente a repetir? Repasar, vas viendo los temas, o sea, hoy estudias un tema, luego mañana lo volvés a ver de nuevo, más un tema más, y así vas sumando, acumulando temas y repasando todos esos temas que vas acumulando en el tiempo y vas fijando en tu memoria. Ok, claro, me estás haciendo Mira una que vos- ensalada. Me estás haciendo una ensalada. La Tiene que palabra ver nomás, con la palabrita, la palabra. asociar La ideas palabra, también. a ver, yo. Tiene que ver con asociar ideas y tratar de... De No, no, entender, simplemente, de no, entender. no metamos más palabras. ¿Cuál es la diferencia entre repasar y repetir? Es que repasar vas a repasar una cosa que ya entendiste y repetir es solo repetir. Como, O sea que yo puedo repetir sin entender. Sí. sí, podés. Ok, eso sería una buena diferencia, una primera buena diferencia. O sea, yo puedo entender algo y repetirlo varias veces. Podés entender algo y repetirlo, pero es como, Ok, o sea que la diferencia no está ahí. Está bien lo que dijeron ustedes, ¿no? Pero no es esa la gran diferencia. Repetir es hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Es como lo que nosotros consideramos de malo de la memoria. Pero repetir es repetir, ¿sí? Repasar es pasar bajo la experiencia de ver ese tema nuevamente, que no es exactamente ver lo mismo de ese tema. Por ejemplo, ustedes tuvieron que haber estudiado escápula, ¿cierto? Ustedes estudiaron escápula. Pero es probable que ustedes no vieron estas imágenes. Y como lo están haciendo conmigo en este momento, ¿lo estamos repitiendo o estamos repasando escápula? repasar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre que no lo están repitiendo? Porque están viendo cosas desde otra perspectiva. En este caso, yo les estoy sumando mi perspectiva de la escápula y por ahí otras imágenes. Entonces, el repaso siempre tiende a ser un poco más dinámico y no es repetir simplemente exactamente la misma experiencia. Entonces, cuando ustedes repasan algo, tienen que volver a estudiar el tema que ya estudiaron, pero no hagan exactamente lo mismo. Eso por un lado. Por otro lado, es el repaso el que va a generar que ustedes no se olviden de lo que estudiaron. Esto no quiere decir que porque ustedes repasen muchas veces algo, lo entiendan mejor, ¿sí? Puede que lo entiendan una vez, lo entienden y él dice, bueno, voy a repasar lo que estudié el día anterior. Puede que no lo haya entendido, pero lo puede repasar. O sea que ustedes repasen muchas veces el tema no implica que lo hayan entendido. Son dos momentos diferentes. Por eso es importante entender bien el tema. Después lo vamos a volver a charlar esto, pero quiero que se den cuenta que las personas hablan de repetir y de repasar como si fuese lo mismo, y no es lo mismo. Son conceptos completamente diferentes. De hecho, no sé si lo escucharon, pero están todos hablando de la repetición espaciada. Eso de la repetición espaciada conceptualmente ya está mal, porque apunta
a que ustedes repitan algo y que ese repetir hace que ustedes no se olviden en el tiempo las cosas. Y la realidad es que a nadie que repita muchas veces algo lo hace la tercera vez con gusto. O sea, no hay chance. Por eso es algo que se plantea, yo he visto en YouTube con Anki, con muchas cosas, pero está mal, no está mal Anki, está mal el concepto como lo están trabajando, porque no es repetir, es repasar. ¿Qué significa repasar? Significa ver nuevamente el tema, agregarle quizás un poquito más de contenido, pero en lo posible desde otro ángulo. Imagínense ver una película ahora, o la serie. ¿Cuál fue la última serie que viste, Tamaris? The Witcher. Bueno, el capítulo más copado de Witcher fue, no sé, a ver, cuando... Bueno, a mí me gustan los dragones. Hay un capítulo donde van a buscar un huevo de una dragona para que se quede embarazada una de las protagonistas, ¿sí? A mí me gustan las series, y estuvo bueno el capítulo, y más encima tenía dragones, o sea, más atrapante que eso no puede ser. O sea, la escápula está todo bien, pero me quedo con el capítulo de Witcher. Vos me decís, Lío, tenés que verte nuevamente el capítulo en 3 días. Y bueno, me lo veo 2 veces, y era un buen capítulo. Pero 3 veces el mismo capítulo, no hay forma, no hay chance. O sea, eso que es tan intuitivo, que no lo hago con el capítulo de Netflix, o sea que es entretenimiento puro, ¿lo vas a hacer con la escápula? Ni en pedo. Ahora, sí puede ser que ustedes repasen un tema, porque no tienen que ver exactamente el mismo capítulo. No es repetir, sino que es repasar. Ahí creo que se entendió mejor el tema, ¿no? Vamos a terminar con el último corte. Y este sería un corte transversal en el que vemos la cavidad glenoidea. Acá ven que este corte sería en este sentido. Vemos la cavidad glenoidea acá y acá vemos la apófisis coracoides. Entonces esto es anterior, esto es la cavidad glenoidea mirando hacia lateral, esto sería anterior, esto sería posterior, medial y lateral, ¿sí? Cavidad glenoidea, acá veo un poquito la parte del cuello, acá se desdibuja, pero tendría que ser parte de la escápula como se continúa hacia posterior y medial, y esta sería la apófisis coracoides, ¿sí? Así que eso, muchachos. Ahora sí, nos vemos entonces el sábado que viene. Dale. Gracias. Chao, Chao. Gracias.